A ver, ahí ya se está grabando. Ya. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve. Sí se ve. Ya. Entonces, chicos, antes de empezar, pequeña introducción. Hoy, ¿qué vamos a ver? Equilibrio químico, que equilibrio químico incluye principio de Le Chatelier y sus diferentes cambios. Y posteriormente vemos ácidos y bases. ¿Por qué no voy a tocar redox? Porque ya pregunté con algunos doctores que dan química en el pre y también con algunos de ustedes, y todos me han dicho que redox no entra al examen. Entonces, bueno, de ahí mañana ya estamos recopilando los horarios de los exámenes de todos. De hecho, yo los tengo aquí en esta hojita anotados. Ya. Para poder organizar el repaso presencial que yo doy siempre antes del examen. Entonces, eh, en eso andamos viendo para ver a qué hora se lo puede dar y, y pues eso. Si ya mañana, dependiendo de cómo me pasen los horarios, si ya vemos que, por ejemplo, mañana el primer grupo, que creo que tiene de 9 a 10 de la mañana, se me complica darlo, lo doy hoy de noche. ¿Ok? Cualquier cosa les estoy avisando. Lo daría de manera virtual, pero de que les doy el repaso que englobe todos los temas a todo el mundo, se los doy a todo el mundo, se los voy a dar, no se preocupen. Entonces, vamos a empezar con lo que sería el tema de equilibrio químico. Pues bueno, el equilibrio químico va a hacer referencia a un estado donde ya no ocurran cambios de concentración a medida que pase el tiempo. ¿Ok? El equilibrio químico es un punto en el cual no existe diferencia entre formación de reactivos a productos y formación de productos a reactivos. Por eso ahí dice, los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos vuelven a transformarse en reactivos. Y como dato extra, la concentración de reactivos y productos va a permanecer constante, ya no se va a ver alterada. Entonces, eso lo podemos ver en este gráfico de aquí, donde tenemos que la reacción directa, es decir, la formación de reactivos a productos, empezamos como, si recordarán, en velocidad de reacción, nosotros al inicio tenemos una gran cantidad de reactivos y no tenemos nada de productos. Y una vez que va a aumentar, o sea, que va transcurriendo el tiempo, va incrementando esa cantidad de productos, que es lo que dice acá en reacción inversa. Entonces, va a llegar un punto, que es este punto de aquí, donde ya ven la línea constante, ahí ya se alcanzó el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque los reactivos se están convirtiendo en productos a la misma velocidad que los productos se están volviendo a convertir en reactivos. Y la concentración de ambos no se ve alterada. Entonces, yo el equilibrio, yo lo suelo definir como una relación tóxica. ¿Por qué una relación tóxica? Por este motivo, ya se los voy a explicar. Antes de decirle por qué es la relación tóxica, nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de equilibrios. Tenemos primero el equilibrio físico, que no es más que el cambio de estados de la materia. Por ejemplo, ahí tenemos el agua líquida que se pasa a convertir en gas y viceversa. ¿Por qué? Porque mantenemos condiciones constantes. Y de ahí vamos a tener el equilibrio químico como tal, que lo vemos representado en con estas bolitas que tenemos aquí. Nuestro compuesto es el N2O4, que ocurre de la formación o la unión de dos dióxidos de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, sencillo. Si este compuesto de aquí agarra y se separa, me da como resultado a estos dos de acá. Y de la misma forma, si estos dos se unen, me dan como resultado al de acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo digo que lo defino como una relación tóxica?
Supongamos que esta aquí es la pareja. Esta aquí es la pareja. Tienen un problema, agarran, el man salió a una fiesta sin la man le terminó. Pues, se separan. Va cada uno por su lado. ¿Ok? Cada uno por su lado. Pasan 2, 3 meses, se extrañan, se perdonan y dicen, ¿sabes qué? Volvamos a intentarlo. De ahí, ¿qué hacen? Se vuelven a unir. Pero nuevamente, tienen problemas. El man es tóxico, le termina de la nada. Se vuelven a separar. Están cada uno por su lado. Pero después va, el man le pide perdón a la chica y la chica le acepta y vuelven otra vez. Y así están constantemente. Terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Entonces, ocurre exactamente lo mismo acá. Tenemos que el reactivo se está constantemente separando o está constantemente formando productos y viceversa. Los productos están constantemente reaccionando para volver a formarme reactivos. Y es un círculo vicioso. Reactivos me forman productos, productos reactivos, reactivos productos, etcétera, etcétera. Y haciendo la analogía con la relación tóxica, terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, insulto o reclamo? En la Para allá. parte donde dice equilibrio químico y equilibrio físico hay 2 ejemplos. ¿Esos son solamente ejemplos o hay que aprenderse esas fórmulas? Son ejemplos, son ejemplos. Ah, ya, gracias. Son solo ejemplos. Ya. Ahora sí, vamos a hablar del principio de Le Chatelier, que sé que tal vez a muchas personas es un poco confuso entenderlo. A mí también me costó bastante hasta desarrollar una forma práctica de poder aprenderlo. Principio de Le Chatelier, eso que ustedes ven ahí entre comillas, es la definición formal de que si una perturbación externa se aplica a un sistema en equilibrio, bla, bla, bla. Para hacerlo más sencillo y hacerlo a simple vista, el principio de Le Chatelier dice lo siguiente. El sistema, o sea, el sistema va a ser toda la reacción, por así decirlo, el sistema va a favorecer al lado que se lo merezca o va a favorecer al lado que más lo necesite. ¿Para qué? Para que no ocurra un cambio grande. Ya lo voy a explicar con cada uno de las alteraciones, porque tenemos 4 tipos de alteraciones. Tenemos los cambios de concentración, los cambios de presión, los cambios de temperatura y posteriormente el uso de catalizadores. Entonces, empecemos con los cambios de concentración. En la tablita que está ahí a la izquierda, es prácticamente todo el capítulo resumido. O sea, si se favorece, depende hacia qué lado se favorezca. Si yo digo hacia la derecha, hago referencia a los productos. ¿Por qué? Porque los productos, bueno, aquí por ejemplo tenemos esta reacción, tenemos reactivos y aquí tenemos productos. ¿Okay? Los productos están a la derecha y los reactivos a la izquierda. Entonces, si yo digo favorece a la derecha, estoy haciendo referencia a que se favorecen los productos. Si digo que la reacción o el sistema o el equilibrio favorece a la izquierda, está favoreciendo a los reactivos. ¿Ok? Entonces, a mí cómo me gusta explicar el principio de Le Chatelier con equipos deportivos. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Nosotros tenemos 2 equipos. Vamos a poner al equipo de los reactivos versus el equipo de los productos. ¿Ok? Supongamos que se juntan, se van a pegar un ecuaboli que se juega 3 contra 3. Se juega 3 contra 3. Yo voy a hacer este que está acá amarillito. Vamos a ponerle ahí. Ya. ¿Cuál es mi función? Punto 1, yo voy a ser el árbitro del partido y en el caso de que alguien se vaya o alguien más llegue, yo me voy para el equipo que le haga falta o le sobre uno. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer el sistema en equilibrio. Yo voy a hacer el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice primero? Si se aumenta la concentración de reactivos,
el equilibrio se desplaza o favorece a la derecha. Es decir, va a favorecer a los productos. ¿Qué quiere decir esto? Está el equipo de los reactivos y el equipo de los reactivos de la nada coge, pum, llega otro jugador. El equipo de los reactivos tiene 4 jugadores y el equipo de los productos tiene solo 3. Yo, como sistema en equilibrio, ¿a quién voy a favorecer? ¿Para qué equipo voy a jugar? ¿Para el equipo que tiene 4 jugadores o para el equipo que tiene 3? Obviamente me voy a ir para el equipo que tiene 3. ¿Por qué? Para poder minimizar como que el cambio y poder favorecerlos a ellos y que no tengan tanta desventaja. Entonces, como aumentaron la cantidad de jugadores en el equipo de reactivos, el equilibrio, o sea, yo, favorecí a los productos que están hacia la derecha. Si aumenta la concentración de reactivos, el equilibrio favorece a la derecha. Vamos a poner el siguiente ejemplo, que dice, en cambio, si decrece la concentración de reactivos, el equilibrio favorece a la izquierda, es decir, favorece a los mismos reactivos. Supongamos que están jugando y este man de acá dice, chuta, me tengo que ir, me surgió una emergencia, me tengo que ir soplado. Pum, se va. El equipo de los reactivos pierde un jugador. ¿A quién voy a favorecer yo como sistema en equilibrio? ¿A los productos que tienen 3 jugadores o al equipo de los reactivos que tiene solo 2? Obviamente voy a favorecer al equipo de los reactivos, pues, porque le falta uno. Entonces, si los reactivos pierden, el equilibrio lo favorece a ellos. ¿Por qué? Porque los productos están con ventaja. Por eso, si decrece la concentración de reactivos, el equilibrio favorece hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos mismos. Ahora, si aumenta la concentración de productos, es decir, el equipo de los productos gana un jugador de más, ¿a quién creen que va a favorecer el equilibrio? Pues bueno, el equilibrio va a favorecer en este caso a los reactivos, porque tienen uno menos. Y por último, si el equipo de los productos se les lesiona a un jugador, ¿a quién va a favorecer el sistema en equilibrio? A los mismos productos. Una vez explicado con los equipos, quisiera que aquí me participen con el ejemplo que tengo aquí a la derecha. Entonces, yo tengo una reacción que tengo nitrógeno más hidrógeno y me da como resultado amoníaco. Entonces, la primera la voy a hacer yo. Si yo tengo un aumento de nitrógeno, es decir, yo tengo un aumento de reactivos, ¿hacia dónde me va a favorecer el equilibrio? ¿Qué dice la tablita? Si yo tengo un aumento de la cantidad de reactivos, el equilibrio me favorece a la derecha. En este caso, el equipo de los reactivos gana un jugador. Yo voy a tener que favorecer ¿a quién? A los productos que tienen un jugador menos. Entonces, este de aquí favorece a la derecha. Ahora, si se disminuye la cantidad de hidrógeno, esto quiere decir que el equipo de los reactivos perdió un jugador. Por ende, el equilibrio favorece en este caso ¿hacia quién? Hacia los reactivos. Ahora, les pregunto, ¿qué ocurriría si existe un incremento de amoníaco? Les doy una pista, el amoníaco es parte del equipo de los productos. ¿Hacia qué lado favorecería el equilibrio? Reactivos. Si yo aumento producto, exacto, favorece hacia el lado de los reactivos. Y ahora, si yo disminuyo la cantidad de amoníaco, el equilibrio me va a favorecer ¿hacia dónde? Hacia el lado de los productos. ¿Entendidos los cambios de concentración? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita algo? Sí se les quedó con la mnemotecnia de los equipos deportivos, que creo que es una forma muy, muy sencilla de saber a quién favorece. Entonces, bueno,
Ahora vamos a hablar acerca de los cambios de presión y de volumen. Cuando nosotros hablemos de presión, estamos hablando netamente de gases. Cuando hablemos de volumen, también podemos hablar de gases, aunque a veces en algunos libros lo utilizan también para líquidos, pero más se emplea para gases. ¿Ok? Aquí la mnemotecnia es favorezco al lado contrario. ¿Por qué favorezco al lado contrario? Sencillo. Si yo aumento la presión del sistema, si se aumenta la presión, se favorece el lado con menos moles de gas. Y viceversa, si se disminuye la presión, se favorece el lado con más moles de gas. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Sencillo. Tenemos aquí este ejercicio. Uy, parece que se bugueó. Se bugueó. Ahí está. Ya. Tenemos este ejercicio aquí. ¿Cómo yo veo que el lado tiene más moles de gas? Con estos numeritos que están aquí, que son los llamados coeficientes estequiométricos. Si no hay ninguno adelante de cada compuesto, se asume que es un 1. Entonces, aquí yo tengo que hacer la sumatoria por reactivos y por productos. Es decir, aquí yo tengo 1 más 2, tenemos 3 moles de gas en los reactivos. Y yo tengo una sola mol de gas en los productos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todo claro? ¿Qué dice la teoría? Si se aumenta la presión, se favorece el lado con menos moles de gas. En este caso, si hay un incremento de la presión, ¿hacia quién se va a favorecer? Hacia el lado de los productos. ¿Por qué? Porque solo tiene una mol de gas en comparación con los reactivos que tienen 3 moles de gas. En cambio, si hay una disminución de la presión, se favorece el lado con más moles de gas, que en este caso serían los reactivos. ¿Por qué? Porque tienen 3 moles de gas en comparación con una mol de gas que tienen los productos. El volumen, por otro lado, el Una volumen, pregunta. Ahí en el CH3OH, ¿sí? siempre va a haber el número 1 ahí. No necesariamente, va a depender del tipo de reacción, va a depender del tipo de reacción. Por Y eso el siempre 3, les digo, ¿mande? el número 3 ahí no sirve, ¿no? No, es siempre el que esté acá adelante. Si no hay nada, asumes que es 1. En este caso hay 2, consideras el 2. Ah, ya, gracias. De nada. Volumen no lo suelen preguntar. Volumen no lo suelen preguntar, pero creo que está aquí. Denme un segundito. Si no me equivoco, esta aquí es mi tabla vieja. Esto yo lo había notado mal. Déjame ver con la actualizada. Sí, este aquí yo lo tengo al revés. Esto aquí es el lado con más y esto aquí es el lado con menos. Tengo que actualizarlo. Ya, ahí fue. Esto aquí es... Ahí está. Me había olvidado de corregirlo. ¿Por qué si hay un incremento de volumen se favorece el lado con más moles de gas? ¿Recuerdan leyes de gases? ¿Recuerdan la ley de Boyle? Ley de Boyle establecía una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. Por ende, es lógico que el volumen se comporte al revés de la presión. Por eso, si hay un aumento de volumen, se favorece el lado con más moles de gas. Y si se disminuye el volumen, se favorece el lado con menos moles de gas.
Ahora, en este ejercicio de aquí, quisiera que me digan hacia qué lado se va a favorecer si existe un aumento y si existe una disminución de presión. ¿Quién se atreve a decirme hacia qué lado se favorece? Una galletita del Yubar a quien me la diga de forma correcta. Si aumenta la presión sería reactivo y si disminuye sería producto. No. No. Recuerden algo que también me olvidé de decir. No se guíen porque favorece reactivos o favorece productos. Cuando hablamos de presión y volumen, es el netamente por cantidad. ¿Cantidad de quién? De moles de gas. Puede ser que el lado que tenga menos, por ejemplo, si hay un aumento de presión, puede ser que el lado que tenga menos moles de gas sean tanto los reactivos como los productos. Depende de la cantidad. Este ejercicio aquí es un poquito, digámoslo así, un poquito tricky. ¿Por qué? Recuerden que yo les había dicho que el coeficiente estequiométrico, cuando no hay nada delante del compuesto del elemento, siempre es 1. Entonces yo tengo aquí 1 más 1 es igual a 2. Tenemos 2 moles de gas en los reactivos. Y acá tengo 2 moles de gas en los productos. ¿Ok? Tengo la misma cantidad en los reactivos y tengo la misma cantidad en los productos. Por ende, aquí ocurre algo que yo le digo la anulación mutua. Se favorecen a reactivos y productos por igual, pero como a los dos los están favoreciendo, fin de cuentas no favorecen a nadie. Medio trabalengua, pero explicándolo en términos más sencillos sería esto. Supongamos que mi papá me da $10 a mí y le regala a sí mismo $10 a mi hermana. Mi papá nos está favoreciendo a ambos, regalándonos $10 de más a cada uno. Pero, como nos favoreció a los dos por igual, no hay como que una preferencia, entonces no se favoreció a ninguno de más. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Como tanto reactivos como productos tienen la misma cantidad de moles de gas, se los favorece a los dos por igual, pero a fin de cuentas no se lo favoreció a ninguno. Aquí lo tengo que actualizar, la tengo. Pero esta vez fue el que subí mal. Aquí es el que tengo subido mal, tengo que actualizarlo. Bueno, los cambios de temperatura. Sinceramente estos son los que menos me gustan de los 4 cambios que hay en el principio del atelier. Debido a que, como nosotros ya sabemos, tenemos reacciones de tipo endotérmica y exotérmica. Recuerden, endotérmica son aquellas que absorben calor, meten calor, y reacciones exotérmicas son aquellas que liberan o expulsan calor. Y cada una de ellas puede tener aumento o disminución de la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir en cada una de ellas? Cuando en la reacción endotérmica ocurre un incremento de temperatura, ¿se acuerdan que cuando había un incremento de temperatura se incrementaba la cantidad de colisiones efectivas, por ende había más chance de que esto reaccione y etcétera, etcétera? Pues bueno, al haber un incremento en la temperatura en la reacción endotérmica, hay una mayor concentración, hay una mayor reactividad en la parte de los reactivos, valga la redundancia, y hay una menor cantidad de productos. Por eso, cuando en la reacción endotérmica aumenta la temperatura, se favorece hacia los productos. Caso contrario es cuando en la reacción exotérmica hay un aumento de temperatura. ¿Qué ocurre aquí?
Cuando hay un aumento de temperatura en la reacción exotérmica, como yo estoy liberando calor, es decir, yo estoy liberando producto, tengo una mayor concentración de productos mismos. Por ende, yo tengo que favorecer a mis reactivos, es decir, favorecer a la izquierda para que igualen esa pérdida de productos que se ve representada por medio de la pérdida de calor. ¿Ok? Esas ahí son las reacciones con aumento. En las reacciones con disminución de temperatura, pues bueno, en la reacción endotérmica, cuando disminuye la temperatura, nosotros estamos, por así decirlo, liberando, o sea, estamos perdiendo el calor en una forma similar a la reacción exotérmica cuando aumenta. Si se dan cuenta, estas dos de aquí funcionan de la misma forma. Y cuando en la reacción exotérmica se disminuye la temperatura, de la misma forma hay un aumento en la cantidad de los reactivos y hay una disminución en la cantidad de los productos, es decir, hay una menor liberación de calor. Por ende, tengo que favorecer hacia los productos para que se libere mayor cantidad de calor. Por eso estas dos de acá se comportan de la misma forma. Ahora, pongamos estos ejemplos aquí. ¿Cómo yo sé si una reacción es endotérmica o es exotérmica? Por esto de aquí, el delta H, la variación de entalpía. Si delta H es positiva o negativa, vamos a tener que, si es positiva, es endotérmica, y si es negativa, es exotérmica. Entonces, en este caso, está aquí como tiene una variación de entalpía negativa, esta es una reacción exotérmica. La de acá abajo, como tiene una variación de entalpía positiva, esta es una reacción de tipo endotérmica. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo ya tengo el tipo de reacción exotérmica en este caso. ¿Qué va a ocurrir si yo aumento la temperatura? Pues bueno, si yo aumento la temperatura, ¿qué decía? Que va a favorecer ¿hacia dónde? Hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mucho producto. ¿Y cómo lo estoy perdiendo? Por medio del calor. Entonces, si en una reacción exotérmica aumenta la temperatura, se favorecen a los reactivos. En cambio, si disminuye la temperatura, yo pierdo menos calor y yo necesito perder más. Entonces, voy a favorecer hacia los productos. Y ahora, en la reacción de acá, tengo una reacción de tipo endotérmica a la cual se le aumenta la temperatura. Si yo aumento la temperatura en una reacción endotérmica, yo incremento la cantidad de reactivos que están colisionando y por ende reaccionando. Entonces, si ya tengo bastante reactivo que está, valga la redundancia, reaccionando, voy a tener que favorecer yo a quién? A los productos. Por ende, en una reacción endotérmica, cuando se aumenta la temperatura, se favorece hacia los productos. Y por último, en una reacción endotérmica, cuando se disminuye la temperatura, se favorece hacia los reactivos, debido a que estos no están, por así decirlo, trabajando de la forma adecuada. Entonces hay que darles como que un empujón, favorecerlos ahí. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Quieren que repita algo? Repite el último, por favor. Repito lo último. Ok. ¿Qué parte? O sea, ¿con la disminución de temperatura en reacción endotérmica o algo antes de eso? La endotérmica. Ya, a ver. La reacción endotérmica. Recuerda que la reacción endotérmica, ¿en qué se basa? En que yo tengo que meter calor. La reacción endotérmica, yo meto calor. Entonces, si yo meto calor, estoy aumentándole la temperatura. Por ende, estoy haciendo que los reactivos
trabajen más, por así decirlo. Recuerda que cuando se aumenta la temperatura se incrementa la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de colisiones, más cantidad de colisiones efectivas, por ende hay más probabilidad de que esto reaccione. ¿Okay? Entonces, al yo aumentar la temperatura, estoy haciendo que los reactivos me trabajen más. ¿Okay? Entonces, yo los reactivos los tengo acá. Pero tengo pocos productos tal vez que se estén produciendo, valga la redundancia. Entonces, yo necesito favorecerlos como para que suban un poquito y se iguale esa concentración entre reactivos y productos. En cambio, si se disminuye la temperatura, los reactivos me están trabajando poco y yo tengo muchos productos acá que se están terminando de hacer. Entonces yo necesito favorecer esos reactivos para que como que levanten su productividad e igualen la cantidad. ¿Ok? ¿Ahí quedó claro? ¿Quieres que vuelva a repetir algo? Ya entendí, gracias. Dale. Y ahora tenemos el último cambio, que es el uso de los catalizadores. Cuando nosotros utilizamos catalizadores, recuerden que la función principal del catalizador es solo una. El catalizador reduce la energía de activación. Recuérdense del ejemplo del cover para entrar a SA y el catalizador, que es cuando se le baja el cover. ¿Okay? A simple modo, el catalizador va a reducir la energía de activación, pero lo hace tanto para la reacción directa es la formación de reactivos a productos, como para la reacción inversa, que es la formación de productos a reactivos. Lo que hace el catalizador es de que no favorece hacia ninguno de los dos lados, es decir, no favorece a reactivos ni a productos. ¿Por qué? Porque favorece a los dos por igual. ¿Cómo favorece a los dos por igual? Al reducirle a los dos la energía de activación. ¿Ok? Entonces, si les ponen de pregunta, porque esta es pregunta fija, ¿hacia dónde favorece el equilibrio cuando se utiliza un catalizador? La respuesta es sencilla. No favorece a ningún lado. Si se quieren poner más exquisitos, ponen. No favorece a ninguno de los dos lados, o sea, no favorece ni a reactivos ni a productos, debido a que los favoreció previamente a los dos por igual al reducir la energía de activación para ambas reacciones, directa e indirecta, o directa y la inversa. ¿Okay? Entonces, los catalizadores reducen la energía de activación para las reacciones, y ahí las están favoreciendo. Como favorecen a los dos por igual, a fin de cuentas, no favoreció a ninguno más que el otro. Entonces, si les ponen la pregunta, catalizadores no favorecen a ningún lado en el equilibrio. Y con eso terminamos lo que sería equilibrio químico. Ahora vamos a pasar a ácidos y bases. ¿Podría repetir lo de la diapositiva de cuando se cambiaba la presión? Presión, acá está. ¿Qué quieres que repita de cuando ocurre cambio de presión? ¿Todo o solo algo específico? Todo. Voy, ando con la garganta seca. Anda medio. Ahí está. A ver. Los cambios de presión, nosotros vamos a basarlo netamente en la cantidad de moles de los gases. ¿Cómo nosotros medimos la cantidad de moles? Por medio de los coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? Pues bueno, son estos numeritos que están aquí adelante. Estos aquí. Si no hay ningún número, se asume que va un 1. ¿Ok? O sea que esto se queda como bloqueado a veces. Ahí se ve. Ya. Ahí se ve. Los coeficientes, las moles de los gases se los mide por medio de los coeficientes estequiométricos. Y estos son los numeritos que van adelante de cada elemento o compuesto, que son los que están aquí encerrados. Si no hay ningún número, se asume que va un 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé qué lado tiene más o qué lado tiene menos moles de gas?
Sumando. Aquí en este ejemplo aquí, los reactivos tienen 1 más 2 moles de gas. Entonces los reactivos tienen 3 moles de gas. Los productos, por otro lado, tienen solo 1 mol de gas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Que cuando existe un incremento de presión, se favorece el lado con menos moles de gas. En este caso, si se aumenta la presión, el lado que tiene menos moles de gas va a ser el producto. Entonces se favorece hacia la derecha. En cambio, si se disminuye la presión, se favorece el lado que tenga más moles de gas. En este caso, el lado que tiene más moles de gas es el lado de los reactivos, porque tiene 3 moles de gas en comparación a 1 mol de gas que tiene el producto. Entonces se favorece ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Otro ejemplo, déjenme ver si tengo por aquí algún otro ejemplo de alguna reacción con gases. Bien. Tiene dos. Bien, por ejemplo, en esta reacción de aquí, que está aquí. En esta reacción de aquí. Yo tengo 2 moles de gas en los reactivos y tengo 1 mol de gas en el producto. ¿Ya? Entonces aquí, si hay un aumento de presión, bueno, vamos a ponerla mejor al revés para que no quede de la misma forma. Vamos a ponerla al revés. Vamos a ponerla al revés para que no quede de la misma forma. Vamos a poner. Ya, ahí. O sea que esto se queda como bloqueado. Ahí está. Espérense un ratito que esta vaina me está fallando el internet. Ay, caramba, que se tostó. Perdón, fallas técnicas, fallas técnicas. Ya, ahí fue. Entonces, tenemos esta reacción de aquí. Nosotros vamos a tener 1 mol de gas en el reactivo. ¿Por qué tenemos 1 mol? Porque como no hay número, se sabe que es el 1. Contra 2 moles de gas en el producto. Entonces, los reactivos tienen 1 mol de gas en los reactivos y tenemos 2 moles de gas en los productos. ¿Ok? Entonces, si ocurre un incremento de presión, ¿hacia qué lado yo favorezco? Si se incrementa la presión, se favorece el lado con menos cantidad, de moles de gas. Que en este caso serían ¿quiénes? Los reactivos. En cambio, si se disminuye la presión, se favorece el lado con más moles de gas. En este caso, ¿quién tiene más moles de gas? Los productos. ¿Ok?
¿Entendido ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? ¿Todo lindo? Sí, gracias. De nada. Bueno, y ahora vamos con el último tema, que son ácidos y bases. Ácidos y bases, sí va a ser un tema que van a haber chance en carrera, en bioquímica, en segundo semestre. Estas de aquí, los ácidos y las bases, las vamos a explicar a través de dos teorías, que la primera es la teoría de Arrhenius y la segunda es la teoría de Bronsted y Lorentz. ¿Ok? Entonces, este cuadrito aquí va a representar algunas de las propiedades que van a tener los compuestos ácidos y los compuestos que sean básicos. Nota mental, siempre que yo les diga que algo es básico, significa que es alcalino también. Que alcalino ya es un término que se le emplea más médicamente. ¿Ok? Entonces, los ácidos tienen un sabor agrio o ácido en comparación a las bases que tienen un sabor más amargo. Los ácidos van a reaccionar con los metales y van a desprender hidrógenos. Ya mismo vamos a verlo por medio de la teoría de Arrhenius esto. Cuando reaccionan, los ácidos también al reaccionar producen sales, conducen electricidad, pero siempre y cuando estén disueltos en alguna solución acuosa. Y cuando se utilizan indicadores para ver si la sustancia es ácido o básica, estas se tiñen de un color rojizo en unos papelitos que se llaman indicadores. Ya. Por otro lado, las bases, cuando ustedes las tocan, tienen un tacto como jabonoso. Por ejemplo, tipo los detergentes o las sales de baño. Ya, todas estas vainas son bases. Estas no van a reaccionar con los metales. De la misma forma, al reaccionar con ácidos, estas producen sales, conducen electricidad en condición acuosa y al momento de verlo con un indicador, tornan el papelito este de un color azul. Entonces los ácidos de color rojo y las bases de color azul. Bueno, vamos a hablar acerca de la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius se basa netamente en la disociación de electrones. Los ácidos van a ser aquellas sustancias que al disociarse o disolverse van a producir iones hidrógenos. Y estos van a ser siempre positivos. Por ende, va a producir un catión. Las bases, por otro lado, cuando se disuelven en agua, producen iones OH, iones hidróxido, que estos son siempre negativos. Por ende, van a ser aniones. Entonces, tenemos aquí ácido clorhídrico, que al disociarse en agua, es decir, al romperse, me produce un ion hidrógeno y un cloro. Ácido bromídrico se disocia, me forma el ion hidrógeno y el ion bromo. Ácido nítrico se disocia, me forma el ion hidrógeno y el ion nitrato. ¿Okay? Si se dan cuenta aquí los ácidos siempre al disociarse en agua, que me van a formar o a mantener constante el ion hidrógeno. Por otro lado, las bases, al disociarse, siempre me producen ¿qué? Un ion OH y el metal respectivo al que estén unidos. ¿Ok? Entonces, ácidos siempre me producen ion hidrógeno y bases siempre me producen ion hidróxido. Con este recuadro acá, un segundito. Este recuadro acá está un poco más resumido, o sea, poco más dicho de lo que ya mencioné. Tenemos que los ácidos siempre al disociarse en agua me producen dos iones, siempre es uno positivo y uno negativo. El positivo siempre va a ser el hidrógeno y el negativo va a ser el anión. Las bases, asimismo, se disocian en dos iones, el positivo y negativo, siendo el positivo el catión, el metal, que son estos que están aquí,
Y el ion negativo, el anión, va a ser siempre el grupo OH. ¿Ok? ¿Entendida hasta ahí la teoría de... Sí, dime, Fernando. En esa teoría solamente se disuelven en agua. Sí, disociación en agua. Por eso es que nace la teoría de Bronsted y Lori. Debido a que habían algunos compuestos que en teoría tenían que eran ácidos, pero por ejemplo cumplían características de bases y viceversa. De ahí nace la teoría de Bronsted y Lori. La teoría de Bronsted y Lori, en cambio, va a hablar acerca de la donación y de aceptación de electrones, siendo que los ácidos son aquellos que donen hidrógenos, o también se les dice, en este caso los mencionan como protones, según algunos libros, y las bases van a ser aquellas sustancias que los acepten. Existe un tercer concepto, que son las sustancias anfóteras o anfipróticas, las cuales van a tener un comportamiento mixto, es decir, se pueden comportar tanto como ácidos o como bases, y esto va a depender del tipo de reacción química. Entonces, aquí les voy a explicar la forma en la que yo aprendí y cómo lo hago, que considero que es una forma bastante práctica y ordenada de hacerlo, para que no se pierda. Entonces, lo primero que yo hago es emparejar. ¿Cómo emparejo? Veo los dos que se parezcan más. Entonces, por ejemplo, miro primero en el lado de los reactivos y me doy cuenta, bueno, tengo un ácido clorhídrico y tengo agua. Veo el lado de los productos, tengo un ion hidróneo y tengo un cloro. Entonces, yo veo y digo, ¿cuál se parece más con cuál? Pues bueno, este de aquí tiene un cloro y del lado acá hay un cloro solito. Entonces, como que algo de parecido tiene. Estas dos de aquí, como que las dos se parecen bastante, las dos tienen hidrógenos y oxígenos. Entonces, ya tengo emparejado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Ver la variación de hidrógenos que hay entre las parejas. Aquí, en el ácido clorhídrico, yo tengo un hidrógeno, pero en el cloro no tengo ninguno. En el agua, yo tengo dos hidrógenos. En el ion hidróneo, yo tengo tres. Entonces digo, bueno, puedo concluir que el ácido clorhídrico perdió un hidrógeno. Y puedo concluir que el agua ganó un hidrógeno. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Los ácidos son sustancias que pueden donar, protones, y las bases son las sustancias que los aceptan. Entonces, el ácido clorhídrico donó un electrón, lo perdió, por ende, este de aquí va a ser el ácido. Y como el agua pasó a aceptar ese protón o ese hidrógeno, el agua se convierte en la base. Pero existe una particularidad. Si nosotros vemos la reacción a la inversa, nosotros vamos a tener que el cloro, para pasar a convertirse en ácido clorhídrico, acepta un hidrógeno. Por ende, el cloro es una base. Y el ion hidróneo pierde un hidrógeno para que lo gane el cloro. Por ende, el ion hidróneo es un ácido. Como están del lado de los productos, estos aquí se los denomina ácidos y bases conjugados. Entonces, si se dan cuenta, un ácido pasa a convertirse en una base, la base pasa a convertirse en un ácido y viceversa. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos ácido sulfúrico, agua, ion hidróneo y un ion sulfato. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hago? Emparejo los dos que se parezcan más. Entonces, los dos que se parecen más van a ser ellos. Y los otros dos
van a ser estos ejercicios. ¿Qué es lo que hago ahora? Veo la cantidad de hidrógenos que se ganan o se pierden entre las parejas. Entonces, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos y después tiene solo 1. El agua tiene 2 hidrógenos y pasa a tener 3. Entonces, nuevamente, el ácido sulfúrico pasó de tener 2 hidrógenos a tener 1 solo, es decir, el ácido sulfúrico es el ácido. Y por teoría, del otro lado vamos a tener a su base conjugada. El agua. El agua pasó de tener 2 hidrógenos a tener 3, es decir, aceptó un hidrógeno. Entonces el agua es una base y del otro lado el ion hidronio es su ácido conjugado. Y ahora vamos con este último ejemplo. Nuevamente tenemos amoníaco más agua, me forman ion amonio y el hidróxido. Nuevamente, ¿qué hacemos? Emparejamos los dos que se asimilan más. ¿Ok? Ya están emparejados. ¿Qué es lo que hacemos después? Ver la diferencia de hidrógenos. El amoníaco tiene 3 hidrógenos, pero acá el ion amonio tiene 4. El agua tiene 2 hidrógenos, pero acá solo tiene 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El agua perdió un hidrógeno, por ende, es un ácido. El ion hidróxido pasa a ser la base conjugada. ¿Y quién ganó ese hidrógeno que dejó libre el agua o que se dio el agua? Lo ganó el amoníaco. Por ende, el amoníaco es una base y el ion amonio es su ácido conjugado. Y acá tienen ya el otro ejemplito que es lo mismo acá. Si se dan cuenta, el agua se comportó tanto como base como ácido, dependiendo del tipo de reacción que había. Entonces, se puede decir que el agua es una sustancia anfiprótica o anfótera. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Quedó todo claro? ¿Quedó todo bonito? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? ¿Todo claro con respecto a la teoría de Bronsted-Lowry? Recuerden, Arrhenius se basa en la disociación. Bronsted-Lowry, donación y aceptación de electrones. Bueno, esta diapositiva aquí es más de enlistado para saber que tenemos ácidos y bases fuertes y débiles por su consecuencia. Entonces, los ácidos fuertes van a ser aquellos que se disocian completamente, es decir, que al reaccionar pierdan su único hidrógeno. En cambio, los ácidos débiles son aquellos que se disocian parcialmente, pierden uno de tantos hidrógenos que tienen. Por ejemplo, aquí, el ácido clorhídrico al disociarse pierde su único hidrógeno, pero acá, este de aquí solo pierde este último hidrógeno, pero si se dan cuenta sigue teniendo 3 más. Las bases fuertes son aquellas que se ionizan por completo, es decir, que asimismo se separan y terminan produciendo un ion OH. En cambio, las bases débiles son aquellas que lo hacen de forma parcial. A grosso modo, si lo quieren ver de esta forma, los ácidos y bases fuertes son aquellos basados en la teoría de Arrhenius. Ácidos y bases débiles suelen ser muchas veces aquellos relacionados con la teoría de Bronsted-Lowry. Ahora vamos a hablar acerca de la escala del pH. La escala del pH mide qué tan ácido o qué tan básico o alcalino es una sustancia. Entonces, la escala del pH va de 0 al 14 o de 1 al 14 según el libro, pero siempre vamos a tener que el pH, que es
menor a 7 va a ser ácido, es decir, de 0.00 hasta 6.99, y las sustancias que tengan un pH mayor a 7, es decir, de 7.01 a 14, van a ser básicas o alcalinas. ¿Por qué es importante saber esto? Pues bueno, una vez que ustedes ya estén viendo ciertas patologías, ustedes van a dar cuenta que muchos se deben al cambio del pH. Por ejemplo, la sangre tiene un pH que va de 7.35 a 7.45 más o menos. La sangre es ligeramente alcalina. Recuerden, alcalino es lo mismo que decir básico, pero médicamente se le dice alcalino. Entonces, si existen alteraciones de estas, es decir, si la sangre se torna muy acidótica, o sea, el pH baja, se torna más hacia menos de 7, o se vuelve muy alcalina, es decir, pasa el 7.50, 7.80, puede traer complicaciones graves que incluso pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, el ácido del estómago, que es el ácido clorhídrico, es un ácido muy fuerte, que se lo usa para descomponer todos los alimentos y obtener los nutrientes que necesitamos. El pH del estómago va entre 0.50 y 2, más o menos. De ahí la orina, por ejemplo, también tiene un pH ligeramente ácido, que es de entre 6.75 a 6.90. El sudor también, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por último, para terminar, esto era lo que les estaba diciendo, de el cambio en el pH de la sangre. Antes de hablar del pH de la sangre, tenemos que conocer que existen sustancias que minimizan muchas veces cambios bruscos de pH. Estos son los conocidos como sistemas amortiguadores, sistemas tampón o soluciones buffer. ¿Para qué sirve esto? Sencillo, yo le digo que se comportan de una forma bastante similar al principio de Le Chatelier. ¿Por qué? Porque si, digamos, mi sangre se está tornando muy acidótica, el sistema amortiguador, que en este caso el principal sistema amortiguador en la sangre es el bicarbonato, esto quédenselo de largo, el bicarbonato es el principal sistema amortiguador de la sangre, va a hacer que la sangre no se vuelva tan acidótica, actuando como una base, como algo alcalino, y viceversa. Si la sangre se me está tornando muy alcalótica, el bicarbonato va a actuar como un ácido, como para contrarrestar un poquito ese cambio. Y este aquí, bueno, son mis apuntes de gasometría arterial de segundo semestre. Esto no es necesario que lo aprendan, simplemente lo puse para que vean de que sí existe una relación entre el pH y alteraciones a nivel corporal. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, eso sería todo. Ahí terminamos los temas. Voy a confirmar ya bien cuáles son los horarios de los cursos para dar los exámenes. Para esa forma, ver si me puedo organizar y darlo mañana en la mañana, el presencial para los chicos que tienen el examen temprano, pero sinceramente lo dudo mucho debido a que yo tengo clases en el hospital de 7 a 10 de la mañana, entonces creo que se me va a complicar, entonces voy a ver si lo hago hoy en la noche eso. Y para los chicos que tienen de 3 a 4, si mal no recuerdo, ahí sí les puedo dar de 1 a 2, porque tengo clases a las 2:30. Entonces, igualmente con todo les estoy escribiendo en la tarde, cualquier cosa. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, ya saben que me pueden escribir. Si no respondo, tímbrenme porque muy probablemente esté estudiando. Entonces, cuando yo estudio, yo dejo el teléfono acostado y no reviso mensajes. Y eso, chicos. Espero que les haya gustado, espero más que nada que me hayan entendido, que se hayan podido aclarar todas sus dudas. Y nos vemos entre hoy en la noche y mañana en la mañana. Si alguien tiene alguna pregunta más, me la pueden hacer. Déjenme pausar la grabación.